a interponer por escrito y obviamente pues aquí se van a expresar los agravios, ¿no?, que causa la resolución o la sentencia que está siendo impugnada, ¿no? El artículo 100 en la queja, pues en el escrito de queja, pues también se van a expresar los agravios que causa la resolución recurrida. El artículo 104 de la ley de amparo pues nos establece como medio de impugnación, como un recurso, la reclamación, y que pues el recurso de reclamación pues van a ser procedente contra los acuerdos de trámite que han sido dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Entonces estos son los recursos que establece la ley de amparo, como ustedes ya sabrán y conocerán. Entonces vamos a analizar o tratar de analizar todos y cada uno de ellos para que pues obviamente tengamos una perspectiva pues correcta, ¿no? Entonces, pues vamos a delimitar lo que ahorita es importante, es que vamos a delimitar los conceptos que pues obviamente van a formar parte de estos agravios, ¿no?, como decimos en los recursos, ¿no? Y por un lado tenemos, y si gustan los que quieran tomar apunte de qué son los agravios fundados, finalmente van a estimarse fundados en la medida que por su conducto traten de demostrar o demuestren propiamente los vicios o las irregularidades que se le atribuyen a esa sentencia o resolución que está siendo impugnada, ¿no? Por otro lado tenemos los agravios infundados. Aquí obviamente se aduce o afirma algo, pero sin expresar las razones o fundamentos legales que así lo demuestren, ¿no? Las afirmaciones efectuadas son inexactas o carecen de ese sustento jurídico, ¿no? Es decir, no evidencian o no evidencian propiamente la afectación o la ilegalidad de la resolución o sentencia que se está revisando, porque pues no se logra desvirtuar el fundamento en el que se descansa la resolución impugnada, ¿no? Obviamente, cuando aquí logro demostrar que esas afectaciones, las ilegalidades, se ha considerado que los jueces de distrito pues no violan derechos humanos, porque si el amparo es para proteger y vigilar que se cumplan los derechos humanos, porque si el amparo obviamente es para atender esta resolución que está siendo impugnada, el órgano resolutor aquí no debe de violar esos derechos humanos. No comparto ese criterio, aunque tomémoslo en cuenta, porque cuando formulo esos agravios, tengo que demostrar que transgredió la ley de amparo o la misma jurisprudencia, ¿no? Aquí lo importante es que se haga valer o demostremos que hay esos vicios, ¿no?, que hay esos recovecos en los que pues obviamente nos va a afectar, que demostremos que hay irregularidades, que hay imprecisiones, que hay malas apreciaciones en la sentencia o en la resolución, y que obviamente pues esto va a ir en detrimento de los intereses particulares o en este caso pues de nuestros representados, ¿no? Por otro lado tenemos los agravios inoperantes, y aquí es tan básico y tan real, ¿no? A falta de eficiencia en la consecución de un propósito o de un fin, ¿no? A veces, les digo de forma muy, si ustedes quieren verlo de esa forma, a manera de broma, les digo a los alumnos, lo peor que nos puede pasar como abogados litigantes es que nos digan que son inoperantes, ¿no? Ya que si nos dicen que son infundados, pues quiere decir que el juzgador probablemente no comparte nuestro criterio, pero si nos dice que son inoperantes, pues es un tanto penoso, ¿no? Creo que aquí justamente es porque no se logró el objetivo de la labor argumentativa, como les decía yo anteriormente, ¿no? Es más, ni siquiera que si tienes o no la razón, o sea, no hay una eficacia que nos haga demostrar que hay una mala apreciación de la ley o en su defecto una mala aplicación de la misma, ¿no?
Entonces, por eso siempre les digo que la labor argumentativa es tan básica y tan fundamental como el mismo desarrollo de la demanda, ¿no? Entonces, la actualización en los agravios inoperantes es una actualización de un impedimento técnico, es una falta de técnica en el litigio tal vez, que imposibilita precisamente, como les decía yo hace rato, el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar a la falta, o bueno, de la falta de la afectación directa al promovente, de la parte considerativa se controvierte, ¿no? A veces dentro de esos considerandos, pues hay argumentos que van específicamente no para el quejoso, sino a lo mejor a la autoridad responsable, ¿no? A lo mejor si yo genero un argumento cuando esa parte no iba dirigida a mí como quejoso, pues también va a ser un impedimento técnico para la autoridad responsable, para contestarme si tengo o no tengo la razón. Simplemente va a decir que es inoperante. También cuando de la omisión de la expresión del agravio referido, pues a la cuestión debativa, hay una parte que simplemente pues no viertes un argumento o agravio en materia de medios de impugnación o los recursos. Entonces, cuando hay esta omisión o falta decir algo de tu parte, les decía, el juzgador ni siquiera va a tener causa de pedir, ¿no? Lo que les decía en la jurisprudencia. Entonces, y si no es una materia de suplencia de la queja, entonces, como decimos vulgarmente, nos van a dar palo o bye, ¿no? Entonces, de su formulación de agravios, cuando se consideran inoperantes, de su formación material incorrecta por incumplir las condiciones tendientes a su contenido, y estas pueden ser las siguientes: cuando no se controvierte de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia, al introducir pruebas o argumentos novedosos, o a la litis en el juicio de amparo. Vamos a recordar, como lo mencionamos en la clase anterior, que hay dos tipos de litis, ¿no? La litis de origen, donde la litis de la autoridad de la autoridad responsable o del acto reclamado, y la litis constitucional, que es cuando ya presento una demanda donde planteo mis pretensiones, que cuando me contestan mi demanda, o en este caso la denuncia o querella, o lo que corresponde en la materia pues que sea, pues la justicia ordinaria, es decir, los jueces de primera instancia, los tribunales locales, ahí van a centrar la litis, ¿no? Es decir, tenemos el argumento A y tenemos el argumento B. Entonces, por ejemplo, en materia familiar, tú eres el padre del menor y el otro dice, no, yo no soy el padre. Entonces, la litis está precisamente en demostrar quién tiene la razón. Entonces, cuando demando los alimentos, por decirlo así, voy a plantear si tengo derecho y en qué porcentaje. Y entonces, cuando me contestas, que es cuando se plantea en la litis independiente, de que sea en materia, se decrete una pues medida provisional, atendiendo precisamente inclusive al principio del interés superior del menor, ¿no? Entonces, en esa litis, en la jurisdicción ordinaria, cuando llego a las instancias constitucionales, la litis se va a plantear de mis conceptos de violación de la demanda de amparo y de los informes de la autoridad, y ahí se va a centrar la litis. Entonces, en ese momento, la litis se va a conformar como una litis constitucional. Entonces, ¿qué es un punto técnico importante? Que no puedo variar la litis si yo nunca, en la primera instancia, nunca referí un argumento que lo pretendo introducir como algo novedoso en la litis constitucional. Y ahí es donde, pues hasta como dicen ustedes, me explayo, me debrayo diciendo que pues es incorrecto o indebido. Y si nunca me pronuncié en la sede local, pues entonces va a variar la litis. Y obviamente pues introducir argumentos novedosos, pues también irán encaminados pues obviamente a que los declaren como inoperantes, porque pues es aquí donde cobra esa relevancia e importancia lo que les he dicho, pues que siempre vayan desde la primera audiencia, en las materias que sean, ¿no? La laboral, la mercantil, la civil, etcétera, ¿no? Para que pues desde ahí
vayan desarrollando esa habilidad de ir introduciendo sus argumentos de constitucionalidad, ¿no? Y sé que estarán pensando, probablemente, que ¿para qué hago esos argumentos si finalmente el juez local no puede pronunciarse o una declaratoria de inconstitucionalidad? Finalmente hay un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y entonces sí es cierto, el juez local tiene que estar apegado a lo que dice la Constitución, tratados internacionales, inclusive a nivel internacional se dice que pues todos los jueces son interamericanos, ¿no? O sea que todos deben velar por el cumplimiento de lo que dice la convención, lo mismo en la constitucionalidad, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, ¿no? Reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, ¿no? Ahí está la obligación de que también pueden hacer control difuso, ¿no? Y ese control de constitucionalidad y convencionalidad, pues es donde opera de esa forma, ¿no? Ahí es donde considero que siempre desde el inicio, pues insisto, deban hacer de esa manera los argumentos de constitucionalidad, de tal forma que cuando yo llego a la sede constitucional, yo ya llevo argumentos de fuerza en el que pues obviamente reposa lo que consagra la Constitución y pues lo demás que hemos comentado, ¿no? Y de esta forma pues sí no me los van a considerar como inoperantes, porque yo precisamente es donde están debida y legalmente satisfechos mis argumentos, con lo que pues ya en algún momento traté de combatir esa resolución, esa sentencia emitida por el juez local y conforme lo establece la misma Constitución, ¿no? Entonces, pues aquí es, insisto, y recalco, ¿no? Esa parte argumentativa desde la primera instancia, ¿no? Desde la primera audiencia o diligencia, desde la primera diligencia como tal, ¿no? Hay otro supuesto en el sentido de los argumentos, en el caso de reclamar una infracción a las normas fundamentales de procedimientos al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia. Si yo soy omiso en hacerle a ver al juez que en el quejoso estaba sin defensa y que el impacto, y es la parte más importante y que tiene que ver mucho con lo que comentábamos con el licenciado Raimundo, no solamente es tuyo como un abogado técnico, es decir, no tuvo un abogado que le defendiera en materia penal, por ejemplo, ¿no? Sino cuál fue el impacto que trajo como consecuencia en la sentencia, porque si yo logro demostrar que él hubiese sido un abogado técnico, que sí conocía el sistema penal acusatorio, entonces pudo haber pedido un traductor o un intérprete a su cliente, que es una persona que si bien habla el español, pues resultó ser que era indígena, ¿no? Por ejemplo, hablando de estos sectores de vulnerabilidad, ¿no? Que refiere la jurisprudencia. Entonces, o también resulta que el abogado dijo que no era importante que dijera que es de una nacionalidad distinta a la mexicana porque pues, si está detenido en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros logramos demostrar eso y logramos demostrar que sí hubiera podido pasar eso, entonces el sentido de la sentencia no iba a ser condenatorio o que lo iban a vincular a proceso. Entonces, debo de decírselo al juez y no debo ser omiso, perdón. Y vuelvo a repetir, aunque se escuche tedioso y hasta burdo, pues más vale que sobre y no que falte, ¿no? Y aclaro, no estoy diciendo o asegurando o haciendo entrever que dentro de esa redacción pues, de nuestros documentos, no es que los esté obligando o orillando a que hagan paja en ese documento, ¿no? Transcribir jurisprudencia por transcribirla, sin concatenarla con lo que estoy tratando de decir o para qué me va a servir, pues iría precisamente, como decíamos anteriormente, van a ir encaminados a que los declaren como inoperantes, o sea que casi ni siquiera los van a contestar, ¿no? Porque no tiene que ver con los hechos o porque no, como se dice en el argot, no cantinflé tanto que ni siquiera terminé por decir algo, ¿no? Entonces sí, por cuanto hace a exhaustividad de poder argumentar en contra de las sentencias o resolución, que estoy generando ese agravio, ¿no? Tenemos otra postura respecto a la parte de los argumentos dentro de los medios de impugnación, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta
y que impida al órgano revisor pues realizar ese análisis de fondo, ¿no? Como puede ser desatender la misma naturaleza de la revisión. ¿Y qué es la revisión? Bueno, que es la última oración, que como dice ahí, es el medio de impugnación que le va a hacer ver al tribunal colegiado de circuito por qué la resolución del juez de distrito transgrede la ley de amparo, los requisitos de admisibilidad, los requisitos para conceder una suspensión definitiva del acto reclamado y del por qué si hubiese tenido o tomado en consideración las jurisprudencias que esgrimí e invoqué, pues hubiera podido tener otro sentido la resolución. Entonces, si me salgo de esa naturaleza y le empiezo a decir que fue una detención ilegal, que se violaron mis derechos humanos, vuelvo a hacer toda una argumentación como si estuviera frente al juez de control. Entonces, el tribunal colegiado me va a decir que la revisión es que yo revise qué es lo que hizo el juez de distrito. Si no hiciste valer eso ante el juez de control, pues aquí no se trata de pues tratar de sorprender a la autoridad con argumentos que están encaminados, insisto, a demostrar otra cosa muy distinta y no lo que se está advirtiendo en el primer concepto de violación, que fue declarado infundado y por lo que consecuentemente pues se me negó la protección de la justicia federal, ¿no? En ese sentido, ahí sí pueden tener acceso nuevamente al IUS o al semanario judicial. La segunda sala en su jurisprudencia con número de registro, a ver si los digo, es 166031. Repito, es 166031. Y es el que nos dice: los agravios inoperantes en la revisión son aquellos en los que se produce un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que contienen. Entonces aquí nos dice básicamente que conforme a los artículos 107, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 83, fracción cuarta, 87, 88 y 91, fracciones 1 a la cuarta de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento. De ahí que es un instrumento técnico que se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en esta y en general al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen de planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa del promovente, de la parte considerativa que se controvierte, de la omisión de la expresión de agravios referidos en la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atendientes a su contenido, que puede darse al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia, b, al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo, y c, en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia, o en su caso de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de la jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado, ¿no? Entonces, todo lo que acabo de explicar precisamente está reposada en esta jurisprudencia, ¿no? Para que la tengan, para que la puedan ver la fuente original de la misma y de esta forma, pues, en algún momento dado, pues la puedan ocupar en alguno de sus escritos, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna
y el juez a veces no hizo la prevención correspondiente, en este caso al imputado, dándole esa calidad, sino que todavía, yendo un poquito más allá, no se cumplen con las formalidades en cuanto a verificar que precisamente la persona que lo está representando, en este caso un licenciado en Derecho, esté debidamente acreditado como tal, ¿no? Y cuestión que debe de verificar el órgano jurisdiccional. Y para eso nosotros tenemos o hemos adoptado la jurisprudencia con número 2020-892. Y bueno, es con la que ahorita los magistrados han tenido a bien mandar a reponer el procedimiento, debido a que, en este caso, si se dicta un auto de vinculación, por ejemplo, pues no sabemos si la defensa que tuvo fue debidamente, ¿no? No solamente una cuestión técnica por parte del licenciado en Derecho, sino también que realmente a veces el propio defensor o el licenciado tenga su cédula, ¿no? O que se verifique que realmente es licenciado en Derecho, porque a veces, y bueno, muchos de ustedes ya lo sabrán, ¿no? Pues con datos ya dados a este órgano jurisdiccional, ¿no? Porque bueno, ya son de alguna manera conocidos, ¿no? Pero bueno, no se verifica si está en el sistema. Bueno, a veces, ahora últimamente, ¿no? Y se entiende por la carga de trabajo, nada más como que ponen la tarjetita de, bueno, la identificación de la cédula literal en un proyector que existe, ¿no? Que a veces ni se ve bien ni se distingue, ¿no? Ya con eso, pues, como que dicen, bueno, ahí te estoy anexando la cédula profesional, ¿no? Sino que, bueno, viendo que no trascienda un poquito más allá y que tenga una defensa técnica adecuada el imputado, se tienen que acreditar no solamente el juez, en un momento dado, si está viendo que el defensor no es muy técnico en la situación de llevar la defensa, hacerle la prevención correspondiente y poderle en un momento dado hacerle conocimiento que tiene derecho a un defensor público, ¿no? También, o hacer el cambio de defensa, el acreditar que realmente sea defensor y que sea un licenciado en Derecho, ¿no? Porque si no, lo que ahorita desgraciadamente estamos haciendo, y mi compañera Miroslava no está de acuerdo, es mandar a reponer el procedimiento. ¿Por qué? Porque no solamente en un momento dado se vulneró su derecho a la defensa adecuada, estamos en un momento dado, vamos a trascender de un auto de vinculación, que quiere decir que vamos a pasar una etapa próximamente, una vez que se cierre la etapa inicial, vamos a entrar a una etapa intermedia para juicio, porque según existen elementos suficientes para en un momento dado poder establecer que existe la probabilidad de que el sujeto, en este caso la persona imputada, lo cometió. Entonces, desde ese primer momento ya estamos vulnerando, ¿no? O estamos rompiendo en un poquito ese principio de inocencia que tiene a su favor, ¿no? Al decir que lo vamos a vincular, porque existe un poquito de esa sospecha, ¿no? Para el juzgador y para el órgano jurisdiccional, para poder ya darle esa calidad de vinculado al imputado, ¿no? Entonces, ahorita, al menos la primera sala, ¿no? Si estamos tomando el criterio de mandar a reponer el procedimiento por ese simple hecho, ¿no? Verificar que el defensor que le está asistiendo no solamente sea técnico, sino que verdaderamente sea licenciado en Derecho. ¿Por qué? Porque eso trasciende la esfera jurídica del imputado. Ese sería mi comentario. Gracias, licenciado. Les concedemos el uso de la voz a la licenciada Miroslava. Sí, bueno, retomando el comentario del licenciado Raimundo, si bien es cierto, sí se debe de verificar que el investigado, el imputado, esté asistido debidamente de un defensor y que este sea abogado profesionista y cuente con una cédula profesional. Bueno, pero, por ejemplo, por cuanto al juzgado, sí se verifica si se anexan, bueno, puedo hablarlo por cuanto a mi lugar de trabajo, se anexan las correspondientes copias de las mismas de la cédula profesional. Asimismo, se proyectan hay una camarita que va directamente hacia un área donde se pueden, porque es la cédula, pero sin embargo el Tribunal de Alzada considera que se debe de reponer esa situación únicamente porque no se anexó el registro de células profesionales a nivel nacional.
que no se verificó que exista dentro de dicho registro. Únicamente nos basamos en verla y en anexarla, pero yo considero que se les hace un poco fácil nada más remitirnos a reponer todo el procedimiento, o sea, retomar otra vez audiencia inicial. Si bien es cierto, ya avanzamos en etapa, ya feneció lo que es el plazo de investigación complementaria, ya está se presenta acusación, ya está nada más para audiencia intermedia. Obviamente en algunas situaciones algunos titulares tienen el criterio de que se celebre la audiencia intermedia, pero no se turna el auto de apertura, toda vez que está el recurso de apelación, porque pues obviamente por circunstancias de tiempo y todo, no es de un día para otro, una semana, un mes. La verdad, en algunas cuestiones, no la primera sala, no estoy atacando al compañero Raimundo, pero en algunas cuestiones sí se dilata que se resuelva la situación jurídica ya en alzada. Entonces, imagínense en qué etapa nos encontramos, y el retroceso no únicamente estamos violentando lo que es la defensa adecuada. Bueno, claro, únicamente porque no se anexó la correspondiente registro de dicha cédula, por cuanto a nivel nacional, ¿no? De esa plataforma a nivel nacional, porque le digo, por cuanto a nosotros sí se anexa lo que es la copia y se proyecta en audio y video, pero sin embargo se considera que únicamente porque no se consideró, el licenciado Raimundo también tocó un punto en el cual si la titular o el titular considera que debe de, la defensa que lo está asistiendo en ese momento no es apta, no es la idónea y no vela por los derechos de su representado, pues se le pueda percibir y ponérsele uno público, ya que sea que ayuda al que está presente o en su lugar. Pero yo creo que también es como violación ya al derecho, no únicamente al investigado, sino a todas las partes, a la parte agraviada, a la víctima, porque es otra vez retroceder en el tiempo, iniciar una etapa superada únicamente por ese detalle que a mi perspectiva no se está violando ningún derecho, porque sí se asentó que estuvieran debidamente asistidas todas las partes. Bueno, ese es un comentario en lo personal, agregando o retomando lo que aquí comentó el licenciado Raimundo. Gracias, licenciada Miroslava. La verdad sí son precisos los puntos. Creo que en algún momento de mi experiencia profesional llegué a hacer esa apreciación respecto a que, bueno, finalmente hay que, insisto, aplicando ese test de proporcionalidad, pues obviamente aquí hay dos derechos, ¿no? El derecho de la víctima a ser reparado y el derecho del presunto responsable, pues a que se le administre una debida procuración de justicia, ¿no? Entonces, pues ahí finalmente, pues hay estas controversias, esa ponderación pues de derechos, como decía yo anteriormente, y finalmente recaen en esa perspectiva, ¿no? Entonces, y lo comentábamos en la sesión anterior, ¿no? A veces el factor tiempo llega a ser un factor de violación de derechos fundamentales, de derechos humanos, porque finalmente, como bien apuntaba nuestra compañera Miroslava, creo que el hecho de que el Tribunal de Alzada no resuelva con oportunidad lo que se está impugnando, pues merma y va diezmando precisamente en esos principios de oportunidad, de poder darle a quien está recurriendo la justicia más idónea, ¿no? Entonces, creo que, insisto, hay muchos puntos que todavía llegan a ser controversiales, porque finalmente, como decía el licenciado Raimundo hace rato, ¿no? De acuerdo a la forma en que estemos en nuestra trinchera, pues podemos ser el abogado asesor, en este caso el asesor jurídico, por otro lado podemos ser el fiscal, o en este caso, por la mayor parte somos abogados pues particulares. Pues en ese sentido, pues vamos a tener que analizar el caso y ver de qué forma podemos convencer tanto al juez de control como al mismo tribunal de alzada, ¿no? Sobre esa apreciación que tiene que hacer respecto a esa perspectiva de derechos humanos. Siempre les hago esa patente recomendación de que en todos los momentos enuncien cuestiones constitucionales de derechos humanos
para que en ese caso pues el juez pueda, pues a lo mejor en ese, apelando esa buena voluntad, a ese buen criterio y juicio, pues enunciar una sentencia, una resolución que vaya precisamente a favor de las partes, ¿no? Sin transgreder lo menos posible, pues esos derechos humanos, ¿no? No sé si alguien más quiera hacer alguna acotación.